Es inevitable que en algún momento de la vida nosotros nos demos cuenta de que hemos cometido equivocaciones, de que hemos pecado, que hay cosas que no debieron haber pasado nunca en nuestra vida. Pero yo pienso que en momentos como esos, el Señor nos da a uno la oportunidad para utilizar un pare existencial, así como existen los pares en las calles para que los vehículos se detengan y eviten accidentes, que uno haga un pare en su vida para darse cuenta de que puede estar yendo por el camino errado. Pero, ¿qué pasa cuando una persona reconoce que sí, que se ha estado equivocando, pero sigue obstinado en el mal camino y dice, ya qué importa, ya no hay nada que hacer, yo sigo así como voy? Muchas veces nosotros tomamos en nuestra vida decisiones que son como en secuencia, una decisión mala tras otra decisión mala, tras otra decisión peor, y a lo mejor uno espera como que mágicamente las cosas se solucionen, pero mientras más decisiones malas toma uno en su vida, pues las cosas se van poniendo aún muchísimo más complejas. Ayer nos deteníamos en el texto de la primera lectura de que el reino de Israel había quedado dividido en dos facciones, en el reino del norte y en el reino del sur, a través de ese signo que hizo el Señor a través del profeta Agías, cuando rasgó la vestidura en 12 pedazos, y entonces le dijo a Jeroboam que el reino quedaba dividido 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro, y que les decía yo ayer que se llamaban las tribus, se llamaban el reino del norte y el reino del sur. Allí estaba la capital de Israel, que era Jerusalén. Jerusalén era la ciudad santa. Pero obviamente ya Jerusalén no iba a ser la capital de todo Israel. Israel iba a ser capital de uno solo de los reinos, del reino del sur. Lo que significa que el reino del norte quedaba sin la ciudad santa. Y esos dos reinos quedaron en manos de un par de hermanos. También se lo decía ayer, Jeroboam y Roboam. Ya el pueblo había empezado su decadencia. Una decadencia manifestada en la ruptura política, la ruptura económica, y ahora viene la ruptura religiosa. Jerusalén era la ciudad representativa de toda la nación, y el templo de Jerusalén era el templo representativo de toda la nación. Y ahora, ¿qué iba a hacer el reino del norte sin una ciudad y sin un templo como el templo de Jerusalén? Entonces, Jeroboam se puso a pensar en lo siguiente: si yo he quedado con este reino del norte, pero no tengo a la ciudad de Jerusalén bajo mi dominio, no tengo el templo de Jerusalén, miren la disertación que se puso a hacer. Es probable que mi gente quiera irse para Jerusalén a seguir rindiendo culto a Dios allá en el templo que nosotros tenemos en Jerusalén, que teníamos en Jerusalén. ¿Qué hago para que la gente no se me vaya? Y le pareció muy fácil. Dijo, pues si ellos tienen allá un templo sagrado, voy a levantarme aquí nuestros propios templos para que la gente no tenga que emigrar hasta Jerusalén. Pero cometió de las abominaciones más grandes. Dice la Sagrada Escritura que entonces fundió 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén, no hay necesidad de ir más a Jerusalén. Y le dijo: este que tú ves hoy aquí, y le señaló el becerro, este es tu Dios. Instaló un becerro en Betel, instaló otro becerro en Dan.
Y dice el texto que este hecho fue ocasión de pecado. Y el pueblo ya no migraba, no iba, no peregrinaba hasta Jerusalén para ir al templo de Jerusalén, sino que iba a Dan e iba a Betel para desde allí rendir culto a los becerros que habían aparecido como sus nuevos dioses. Imagínense, ya habían cometido, Israel había cometido su gran pecado, se habían dividido como nación, se habían dividido como pueblo de Dios, y ahora viene este rey con ambiciones políticas, temeroso de perder el dominio religioso también sobre su pueblo, porque ya tenía dominio político, pero sabía que la religión era una cosa que le podía hacer a él perder poder, potestad sobre su nación, y dijo: muy fácil, que no haya necesidad de ir a Jerusalén, vamos a instalar aquí nuestros propios lugares de culto, y como nosotros no tenemos el arca, pues vamos a hacer sencillamente becerros de oro, y que la gente se postre delante del becerro de oro y reconozca su becerro de oro como su propio Dios. Error tras error, equivocación tras equivocación, pecado tras pecado. Eso es lo que llama la Sagrada Escritura tosudez, de ser uno tosudo, testaduro, de dura cerviz, cabeciduro decimos nosotros. Cuando uno sabe que la embarró, pero uno dice: ¿qué importa? Voy a seguir embarrándola, ya que ya metido el brazo, metamos también la cabeza. Y después no se sabe cómo desenrollar toda esa madeja enorme que uno ha armado y que uno muchas veces quiere que mágicamente aparezca la solución. Y nos muestra a nosotros la Sagrada Escritura que el ser humano necesita tener la capacidad de descubrir que no puede añadir más maldad a la maldad de su corazón, y que no puede sencillamente seguir añadiendo errores a sus errores, perversión a su perversión. Dice el texto bíblico que Jeroboam no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. ¿Saben ustedes de dónde eran tomados los sacerdotes en Israel? Únicamente de la tribu de Leví. De ahí llaman los levitas. Solo de esa tribu salían los sacerdotes. Como Jeroboam no tenía dónde sacar sacerdotes, dijo: todo el que quiera ser sacerdote de estos nuevos templos, sea sacerdote. Dice el texto bíblico: siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Y este proceder condujo a la casa de Jeroboam al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Un acto gravísimo, porque Jeroboam lo que hizo fue oficializar la idolatría. Si bien la idolatría es un asunto personal, porque cada quien en su corazón es el que opta por ser idólatra o no, cuando la idolatría se oficializa, se vuelve oficial, se decreta, porque eso fue lo que Jeroboam hizo, construyó los becerros de oro y le dijo al pueblo, los reunió y les dijo: este es tu Dios, a este es el que tienen que rendirle culto. Eso es volver oficial la idolatría. Y nada tan grave
cuando se oficializa una cosa y uno quiere que el culto que uno rinde, lo rinda también los demás. Como quien dice, si me voy a perder, no me perderé solo, nos perderemos todos. Y si me voy a ir al infierno, nos iremos al infierno todos. Y ese fue un principio que tuvieron en cuenta los reyes de Europa en la época en que la iglesia se fracturó durante la Reforma Protestante de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero reniega de la iglesia, el rey de Alemania, aprovechando la coyuntura política, adhirió a la doctrina de Lutero. Miren estas cosas, cómo van teniendo como una hilación. Lutero se separa de la iglesia, el rey de Alemania adhiere a la doctrina de Lutero, reniega también de la iglesia, y el rey de Alemania establece que a partir de ese momento Alemania también será protestante. Y se instituyó una doctrina que era: la religión del rey es la religión del pueblo. Lo que el rey cree, eso es lo que todo mundo creerá. Cuando se institucionaliza el pecado, cuando se institucionaliza la idolatría, cuando los que legislan lo obligan a uno y le dicen a uno: esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que tú tienes que creer. Por eso, cuando una persona va a obrar en su vida y no tiene en cuenta los principios evangélicos, sino la Constitución, es una persona que que es proclive, tiene tendencia simplemente a terminar obedeciendo las leyes de los hombres, sino la ley de Dios. Cuando uno dice: pero es que la Constitución dice, la Constitución me lo permite, la Constitución lo manda, pero ¿y qué pasa cuando manda Dios? Y lo que manda Dios es contrario a lo que dice la Constitución. ¿A quién va usted a obedecer? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.